Ya se anunció de que estamos comenzando esta serie especial de marzo que se llama Jesús, ¿quién, qué y por qué? Y queremos estar desarrollando durante este mes que de alguna manera es de preparación a Semana Santa algunos temas que creemos que son esenciales en relación a lo que significa Jesucristo. Creemos que Semana Santa es, por no decir la fecha, una de las fechas más importantes de la fe cristiana, tal vez compartida con Navidad, el nacimiento de Jesucristo. Pero proclamamos de la verdad de la muerte y de la resurrección de Jesús. Y por eso ustedes pueden ver de que hay una gigantografía afuera también en la iglesia y queremos animarte a que en esta serie tú también puedas invitar a personas que tal vez no tienen un acercamiento a la fe cristiana, porque es una serie que está de alguna manera diseñada para explorar algunos de estos puntos fundamentales de la fe. Vamos a estar hablando quién es Jesús, vamos a estar hablando acerca de por qué era necesario de que Jesús muriera en una cruz, qué nos enseña Jesús acerca del propósito de la vida, qué nos enseña Jesús acerca de qué hay después de la muerte. Así que te queremos invitar. Es un buen tiempo quizás para invitar compañeros de trabajo, compañeros de universidad, de colegio, a que puedan también venir a este ciclo de temas. Y hoy estamos comenzando con esta temática que justamente es ¿quién es Jesús? Y me interesó buscar algunas imágenes de cómo ha sido representado Jesús de diversas maneras. Y es difícil discutir de que hay una persona más influyente en la historia de la humanidad que Jesucristo. La verdad es que hay distintas investigaciones que de alguna manera refuerzan este punto. El periódico inglés The Guardian determinó que se han publicado más libros que de cualquier otra persona en la historia de la humanidad en relación a Jesús. De hecho, yo me anoté que por aquí esta cifra, 17.239.000 libros, y es recién seguido por Shakespeare con 9.801. Ya, yo no sé cuál fue la estadística que tomaron, porque no sé si tomaron en cuenta la cantidad de libros cristianos, de fe cristiana, que están publicados en el nombre de Jesús, pero aquí hay un dato importante de cuánto se ha escrito acerca de él. También la revista Time en el 2013 lo puso como el número 1 de la persona más influyente en la historia de la humanidad. Y si probablemente le preguntas al chat GPT cuáles son las personas más influyentes en la historia, si es que no te aparece el número 1, va a aparecer el número 2 como la persona más influyente en la historia de la humanidad. Sin embargo, más allá de esta opinión general de la cultura, hay una pregunta que sigue resonando y que es una pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos en un momento de conversación. Y está registrado en Mateo 16:15. Dice que Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y tal vez para muchos, y si tú vienes de un contexto tal vez católico, el nombre de Jesús ha estado resonando desde tu niñez. Quizás te lo enseñaron en el colegio, en alguna clase de religión. Tal vez has escuchado o visto algunas películas en relación a Jesús. O tal vez tú ya llevas un tiempo como cristiano y realmente ya tienes resuelta esta pregunta. Pero lo que debemos hacer es volver de alguna manera a revisar cómo estamos contestando a esta frase que Jesús le hizo a sus discípulos. Porque con el tiempo puede ser de que tal vez por la familiaridad que tenemos con Jesucristo, sus palabras se han transformado como en un poquito como en un ruido ambiente o en una palabra más dentro de muchas opiniones o palabras que hay en nuestra cultura. Quizás hay algunos que están mirándonos por internet o están viendo esto ya como grabado como un video y tal vez están explorando la fe cristiana. Quizás entre nosotros hay personas que hoy están explorando la fe cristiana o están explorando o tienen una necesidad de encontrar alguna respuesta más fundamental de cuál es el propósito de la vida. Jesús nos dio respuestas a eso. Pero
tal vez de una manera para generar una base de conversación para lo que va a ser la serie, primero tenemos que poner algunas rocas importantes en relación a la persona de Jesús. Y hoy por eso te quiero invitar a que revisemos algunas evidencias históricas. No lo voy a hacer tan en profundidad, sino que va a ser como un pequeño cóctel, ¿ya? Y ustedes pueden también seguir después profundizando en esto. También quiero que revisemos las declaraciones que Jesús hizo acerca de sí mismo y cómo deberíamos poner atención a esas declaraciones, y luego que nos hagamos la pregunta: ¿cómo estoy respondiendo a Jesús, a la persona de Jesús? Y lo primero es preguntarnos: ¿Jesús es un personaje histórico o es un personaje ficticio? Hubo un grupo de personas que se les ocurrió crear este Jesús, y aquí me gustaría vamos a ver distintas evidencias, y una evidencia histórica que me gustaría revisar es primero la evidencia histórica fuera de los libros del Nuevo Testamento. Ya vamos a abordar la validez histórica de los libros del Nuevo Testamento. Pero primero escuchar acerca de cuáles son algunas personas, historiadores, que escribieron acerca de Jesús y que cualquier historiador serio de alguna manera también sabe que esta evidencia está y que no se puede negar. Y aquí hay algunos nombres de historiadores romanos que escribieron acerca de Jesús como un personaje histórico: Cornelio Tácito, Suetonio, Plinio el Joven, Luciano, Tertuliano. Si tú estás buscando nombre para tus hijos, aquí tienes una muy buena lista. Y todos ellos son de alguna manera personas ligadas a la historia, y algunos de ellos inclusive muy cercanos a la autoridad del gobierno romano. Hay crónicas de los gobernantes que ellos hicieron, donde así como de refilón, pudiéramos decir, se nombra a la persona de Jesús lo que estaba pasando. Por ejemplo, aquí hay un extracto de lo que nos dice Cornelio Tácito. Ahí saqué su foto de su perfil de Instagram para que lo puedan ver. Y es interesante porque este historiador, que es de mediados del siglo I, cuando está escribiendo las crónicas de lo que fue el gobierno de Nerón, alude a la muerte de Cristo y a la existencia de los cristianos en Roma. Dice: para cortar los rumores, Nerón hizo aparecer como reos y castigó con la más refinada crueldad a unos hombres aborrecidos por sus vicios, a quienes la gente llamaba cristianos. Cristo, del cual se deriva el nombre de ellos, había sido ejecutado por sentencia del procurador Poncio Pilato cuando era emperador Tiberio. Aquí hay un extracto histórico muy valioso que está situado a mediados del siglo I y que nos presenta justamente a Jesús como alguien que existió. Suetonio, por su lado, también nos habla y nos dice: como los judíos estaban provocando continuos disturbios bajo la instigación de Crestus, que es otra forma de deletrear Cristo, los expulsó de Roma. Como les digo, son como estas noticias de la época, como estos tweets, ¿no es cierto?, de la época, que de alguna manera están registrados en la historia y que nos muestran, y solamente les estoy mostrando aquí dos, ya como les digo, ustedes pueden seguir profundizando en esta información. Ya les voy a dar algunas fuentes donde pueden hacer eso, pero nos muestra la existencia histórica solamente hablando del Jesús histórico, como persona. También hay algunas fuentes judías, y es interesante porque las fuentes judías de alguna manera se catalogan por los eruditos como testimonio enemigo, que es un testimonio que da a alguien que no está a favor de la persona, ¿ya? Alguien que tiene otra ideología o que tiene otra postura política. Y aquí nos encontramos con esto que podemos observar en Flavio Josefo, que fue un historiador judío, y también en los Talmudes, que vienen a ser como las actas jurídicas, ya en las actas jurídicas de algunas personas. Solamente les voy a citar aquí una frase muy interesante de Flavio Josefo, que es este historiador judío, que está más o menos situado en el 75 después de Cristo, primer siglo. En ese tiempo surgió Jesús, hombre sabio, si es que realmente podemos llamarle hombre, pues obró maravillas, maestro de los hombres que reciben la verdad de buen grado. Este hombre era el Cristo.
Y cuando Pilato lo hubo condenado a la cruz, los que le habían amado al principio no claudicaron, porque se les apareció al tercer día resucitado. De estas y de miles de otras maravillas más acerca de él habían hablado los profetas. Y aún ahora la tribu de los cristianos, así llamados por derivación del nombre de Cristo, no ha sido aún extinguida. Un testimonio de alrededor del 70 después de Cristo. Es valiosísimo como fundamento justamente histórico, evidencia. Así que yo te animo por ahí, si estás tomando nota, bueno, esto también queda grabado, pero aquí hay algunos nombres que puedes profundizar. Y si estás explorando la fe cristiana, hay preguntas que te tienes que hacer en relación a esto del Jesús histórico. Se habla mucho y hay mucho contenido y hay muchos influencers por ahí para todos los gustos que hablan acerca y repiten información que hay en internet, pero aquí estamos hablando de información académica y que no ha podido ser refutada en términos de la validez histórica. Hay también cristianos entre el siglo I y II que citaron. Aquí también hay unos nombres interesantes y entretenidos. Policarpo, que no es el de 31 minutos, ya para que no se confundan. Está Eusebio, Ireneo, Ignacio, Justino, Orígenes, padres que se le llaman de la iglesia cristiana, que durante el siglo I y II en sus escritos citan acerca de Jesucristo como personaje histórico. Pero hay una evidencia que es muy valiosísima a nivel académico y que también es a través de los libros del Nuevo Testamento. Y yo sé que si tal vez hay personas que están batallando ahí con este tema de la fe cristiana, van a haber escuchado probablemente acerca de la poca validez que tienen los textos del Nuevo Testamento como fundamento histórico. Nuevamente, te invito a informarte bien y a buscar cuáles son tus fuentes. Porque en lo que significa la evidencia histórica en los libros del Nuevo Testamento, podríamos decir con certeza de que no hay ningún otro catálogo de libros que tenga mayor certificación desde lo que significa la investigación de la crítica textual. Y la pregunta que uno se hace, y probablemente tú has leído libros como la Odisea, la Ilíada, ¿no es cierto?, y otros antiguos, el Quijote de la Mancha, y tal vez nunca has dudado acerca de la validez histórica de lo que está escrito ahí. Hay una ciencia que, como les dije, se llama crítica textual, que lo que hace es justamente meterse en los fundamentos históricos y la existencia acerca de manuscritos en relación a los libros de todo tipo. Y me gustaría que escucháramos, porque lo va a explicar mucho mejor que yo, un doctor de la Universidad de Oxford que se llama Alistair McGrath. Que pase, por favor. No lo tengo... Lo tengo en video, ya, pero pongan atención a lo que él dice respecto a los libros del Nuevo Testamento. ¿Tenemos audio? Sí. La crítica textual examina el número de copias de textos antiguos que están disponibles en la actualidad e investiga el lapso de tiempo entre el documento original y la copia más antigua que existe. Básicamente, entre más manuscritos tengamos y entre más antiguos sean, de hecho existirá todavía menos duda sobre el original. Ahora, hay que comparar la Biblia con otros textos de la historia antigua, aquellos que son ampliamente usados en escuelas y universidades. Hablemos de los historiadores griegos Heródoto y Tucídides. Ambos escribieron en el siglo V a.C. Pero el texto más antiguo de esas escrituras que tenemos datan del 900 después de Cristo. Eso nos da un lapso de tiempo de 1300 años. Aún así, solo tenemos 8 copias del manuscrito para empezar. O hablemos del historiador romano Tácito. Hay un espacio de tiempo de 1000 años entre la redacción de su libro y nuestro primer manuscrito, y solo tenemos 20 copias. U otro clásico, las guerras de las Galias de César. 950 años entre la redacción del libro y nuestra primera copia del manuscrito, y aún así, solo tenemos 9 o 10 copias de estos manuscritos. De nuevo, con la famosa historia de Roma de Livio, hay un lapso de 900 años entre la redacción del libro y nuestro primer manuscrito, y solo tenemos 20 copias de este. Pero cuando se trata del Nuevo Testamento, es muy diferente. El Nuevo Testamento se escribió entre el 40 y 100 DC, y tenemos evidencia de manuscritos que de hecho pueden remontarse hasta el año 130 después de Cristo, y manuscritos completos del año 350 después de Cristo.
También hay más de 5.300 manuscritos griegos, también 10.000 traducciones al latín y contamos con otros 9.300. Entonces podemos estar bastante seguros de la precisión, la autenticidad y la integridad de las escrituras del Nuevo Testamento que se nos han transmitido hasta ahora. Lo más impresionante sobre la Biblia es que existe una distancia cronológica muy corta entre los eventos que se describen y entre nuestros primeros manuscritos. En muchos sentidos, los eruditos de Biblia están en una posición afortunada para poder revisar todos estos hechos y así averiguar que son mucho más confiables que algunas de las alternativas ya mencionadas. Y como erudito es más que un placer decir que yo confío en esto y lo tomo muy en serio. Es fundamental. Interesante, ¿no? Es decir, es una opinión que no es menor respecto a lo que significa la validez de los libros del Nuevo Testamento. Y por lo tanto, ya que la validez de estos libros es tan esencial a nivel histórico y solamente como carácter histórico, si que tú estás en una búsqueda nuevamente de la fe, tienes que poner atención a lo que dicen estos libros. Tienes que poner atención, no es cualquier literatura. Y tienes que poner atención al personaje principal del cual se habla en ellos. Si ustedes quieren profundizar un poquito, aquí les dejo solamente 3 libros que son muy interesantes para poder profundizar. George McDowell tiene bastante investigación en relación a esto. Hay un libro que se llama Evidencia de que existe un veredicto. Él tiene 2 libros, pero el uno habla acerca de Jesús. También está este libro Más que carpintero. Y también está El caso de Cristo, que es escrito por Lee Strobel. Ustedes ahí pueden explorar más acerca de lo que es Jesús como personaje histórico. Está esta página web que es del Dr. William Lane Craig, que tiene este movimiento que habla acerca de fe razonable, donde no solamente habla acerca del Jesús histórico, sino de muchos otros fundamentos desde la filosofía, desde la historia, desde la ciencia en relación a la fe. Muy interesante, lo pueden revisar. Y si ustedes acostumbran a escuchar podcasts, pueden buscar estos podcasts, Las razones de la fe, Veritas Fidei, La colina de Marte y Filo Palomo, que hablan justamente acerca de este tema de apologética. Ya como les dije, esto es solamente como un cóctel, unas aceitunitas nomás, pero hay mucho material para seguir profundizando en relación a la existencia de Jesús histórico. Entonces, habiendo determinado que Jesús sí existió históricamente, porque ningún historiador serio, aunque hay movimientos negacionistas, pero ningún historiador serio se va a atrever a decir de que el Jesús histórico no existió, tenemos que poner atención entonces a qué es lo que él dijo. ¿Y cómo sabemos qué es lo que él dijo? Justamente a través de los textos del Nuevo Testamento. Y por eso alguien pudiera decir, ok, Jesús existió, está bien esos fundamentos, pero yo lo tomo como un maestro extraordinario, como alguien que enseñó una buena moral. Y puedes inclusive llegar a decir, yo creo en lo que Jesús enseña en relación a amar al prójimo, a buscar la justicia, y creo que inclusive fue un mártir que murió por estas ideas. Ok, ¿nos deja Jesús esa alternativa de relacionarnos con Él solo como un maestro moral? ¿Nos dejan sus declaraciones estas alternativas? Y por eso debemos prestar atención a lo que Jesús dijo acerca de sí mismo a través de los textos históricos del Nuevo Testamento. Y volvamos a leer estas frases y ponte a pensar como si fuera primera vez que escucharas estas declaraciones. Tú inclusive quizás eras de una religión como los judíos, quizás eras alguien que no creía en nada y primera vez estás escuchando a este personaje y escuchas a este hombre hacer este tipo de declaraciones, como por ejemplo lo que nos dice en Juan 14:6. Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Pasaje muy conocido en la fe cristiana. Pero míralo desde los ojos de los primeros receptores, de aquellos que estaban escuchando estas predicaciones, estas enseñanzas. Jesús se distingue de los maestros antiguos de que no está hablando acerca de conceptos que están fuera de él, sino que él no está presentando una verdad.
Él no está presentando un paradigma filosófico a seguir, sino que Él está diciendo de que Él es la verdad. En el cristianismo, la verdad no es una idea, la verdad es una persona. En el cristianismo, el camino no es un cierto grupo de normas a seguir, sino que es una persona a conocer. Y por eso es tan importante entender la profundidad de lo que aquí Jesús está diciendo y declarando. También Jesús dijo así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Está proclamando de que a través de lo que Él va a hacer, que va a ser su obra en la muerte, en la cruz y en la resurrección, vamos a poder encontrar verdadera libertad. Mira esta conversación, dice Mateo 11, 27, mi Padre me ha confiado todo. Imagínense para un judío que escucha esto. ¿Y qué dice este hombre que estoy mirando acá? Está hablando de Dios como su Padre. Y él dice, nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre. Y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Jesús está haciendo declaraciones profundas respecto al sentido de paz y de propósito que como seres humanos podemos encontrar yendo a Él. En Juan, Felipe le hace esta pregunta, le dice, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí, mira esta declaración, los que me han visto en mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que le muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Yo te pregunto, ¿un maestro moral, filosófico, podría hacer este tipo de declaraciones? Y sigue, Juan 10, 24. La gente lo rodeó y le preguntó, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo, sin rodeos. Jesús le contestó, yo ya les dije y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Le doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. Y mira lo que dice aquí. El Padre y yo somos uno. También Jesús se presentó como este Mesías que podía perdonar pecados. En esta conversación que está justamente en medio de la sanidad de un paralítico, dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados o ponte de pie y camina? Así que le mostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Y luego él proclama y hace esta aseveración, que es una aseveración profética de algo que iba a pasar con él y que efectivamente después se cumplió. Si este hombre hubiera sido un fraude, si hubiera sido alguien que simplemente estaba tratando de autopromoverse, como vemos y hemos visto en la historia de la humanidad muchas veces también, personas que se han autodenominado el Mesías, inclusive andan por ahí algunos que se dicen que son la segunda venida de Jesucristo y otras cosas, y ya no hayan qué nombre más ponerse. Gente dando vuelta por ahí. Jesucristo hizo esta proclamación de algo que iba a suceder. Luego, cuando volvieron a reunirse en Galilea, Jesús les dijo,
el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán, pero al tercer día se levantará de los muertos. Y los discípulos se llenaron de profundo dolor. Lo que está profetizando aquí Jesucristo es su propia muerte y que además Él iba a vencer la muerte y que iba a resucitar. Y por lo tanto, te hago la pregunta. Mirando estas declaraciones, ¿podríamos decir de que Jesús nos deja la alternativa de relacionarnos con Él simplemente como un maestro moral? ¿Como un buen filósofo? ¿Podemos relacionarnos con Él como solamente con un set de ideas? Y la gran pregunta que viene es, bueno, ¿y entonces este hombre tenía razón o no tenía razón? Es interesante porque si lo que él estaba hablando no era verdad y él lo sabía, esto lo convierte en un fraude, ¿cierto? Pero un fraude que hubiera sido muy fácil de desenmascarar. Una de las formas de desenmascararlo hubiera sido mostrar su cuerpo no resucitado. Decir, oye, él dijo que iba a resucitar, miren, acá está su tumba, vengan a verlos todos. Este tipo, en resumen, en buen chileno, era un chanta. Pero también podríamos pensar, ¿y qué pasa si no era verdad y solo él lo creía? Bueno, eso nos lleva al camino de que él era un lunático, ¿no es cierto? Era un loco. Si tú vas, ¿no es cierto?, ahí al Peral o algún hospital psiquiátrico, te vas a encontrar con personas que se autodenominan como Jesús y que tienen este delirio, ¿no es cierto?, de grandeza y divinos. Y podría haber dicho a la gente, este tipo era un lunático. Sin embargo, también la evidencia del cuerpo no resucitado hubiera sido simplemente para terminar a sus seguidores. Pero la gran pregunta es, y bueno, ¿qué pasa si lo que él decía sí era verdad? ¿Qué pasa si era verdad? Porque vamos a ver en el Domingo de Resurrección acerca de lo que significa la importancia de la resurrección de Jesús. Y tú puedes también investigar en relación a eso. Y la pregunta de fondo es, ¿y entonces? Si Jesús, que está diciendo de que Él es la vida, es el camino, es la verdad, todo eso es cierto. Si Él está diciendo de que Él es el pan de vida, del cual me puedo alimentar en esta vida y encontrar el pleno sentido de propósito. Si Él está diciendo de que los que crean en Él, de ellos van a salir ríos de agua viva. Tenemos que poner atención. Y tenemos que, sobre todo, preguntarnos, ¿cómo respondo entonces a este Jesús? Y hay un escritor, teólogo también muy famoso, C.S. Lewis, que es más conocido como el autor de las Crónicas de Narnia, pero también él era un apologeta, un defensor de la fe y que usaba mucho la lógica en sus conversaciones. Y está este conocido trilema de C.S. Lewis respecto a quién era Jesús. Y él dice lo siguiente: estoy tratando de impedir que alguien diga la tontería que la gente dice a menudo de él. Estoy preparado para aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto sus afirmaciones de que era Dios. Eso es algo que no debemos decir, dice C.S. Lewis. Un hombre que fuera puramente hombre y dijera las cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro moral. O sería un lunático, al nivel del hombre que dice que es un huevo hervido, o sería el diablo del infierno. Hay que tomar una decisión. O este hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco, o algo peor. No puedes hacer callar, lo puedes hacer callar por necio, lo puedes escupir y matarlo como un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no salgamos con ningún disparate condescendiente diciendo que era un gran maestro humano. Él no nos dejó esa opción abierta, ni era su intención hacerlo. Entonces la pregunta que tenemos por delante es: ¿cómo estoy respondiendo
yo a Jesús? ¿Cómo estoy yo respondiendo a Jesús? Y debemos tomar sus palabras con seriedad. Y aquí tal vez hay a lo menos dos grupos de personas que pueden estar escuchando este tema. Un grupo de personas, que es un grupo de personas tal vez creyentes, que de alguna manera se encontraron con Jesucristo, pero al avanzar en su vida cristiana, las palabras de Jesucristo se transformaron en algo opcional. Y por lo que tiene toda esta cultura de imponernos y de alguna manera estar predicándonos continuamente distintas ideologías, hemos llegado a pensar de que esas ideologías son más relevantes para el ser humano que la enseñanza que Jesús nos ha dado. Y de alguna manera están viviendo una fe cristiana aguada, una fe cristiana medio insalubre, una fe cristiana que no tiene mucho color. Hoy te quiero desafiar a que puedas repensar en relación a las implicancias que las declaraciones de Jesús tienen para nosotros como hijos de Dios. Si realmente nosotros creemos que Jesucristo es la salvación para el mundo, nos deberían estar deteniendo para compartir esta verdad con otros. Nos deberían estar tratando de convencer de que eso no es real. Pero veo un pueblo cristiano muchas veces tan pasivo y tan arrinconado respecto a otras ideologías que ha perdido la pasión por predicar esta verdad profunda y a la vez sencilla, pero transformadora del Evangelio de Cristo. ¿Qué vamos a hacer para vivir en estas declaraciones de Cristo? Hoy nos vamos a acercar a la mesa. Y en la mesa está el símbolo del pan y del vino. Y lo que nosotros representamos a través de estos elementos es justamente la entrega de Jesucristo que nos trae vida en abundante y vida eterna. Eso lo recordamos y por eso es una celebración. Hoy día cantamos frases increíbles respecto a quién es Jesucristo, a lo que Él hace, a que podemos pararnos frente a los desafíos, a los enemigos de nuestra vida y cantar y proclamar de que Jesucristo va con nosotros. En este marzo que a veces es tan complicado para los chilenos, ¿crees realmente de que el yugo de Jesucristo es fácil y que Él puede traer descanso a los que están cansados? Eso es palabra verdadera. No son frases sueltas. Es Jesucristo mismo, Hijo de Dios, muerto y resucitado y que vive hoy, que te dice, puedes encontrar descanso en mí. Puedes encontrar verdadera libertad. Porque el mayor testimonio que hay también alrededor del mundo son los millones y millones de cristianos que siguen proclamando que el Jesús resucitado transformó sus vidas. Que el Jesús resucitado trajo esperanza ahí donde solamente había muerte. Que el Jesús resucitado vive y que les hace dejar sus países, que les hace movilizarse en sus trabajos para proclamar de que Jesucristo es Rey. Y el segundo grupo de personas que tal vez puede estar escuchando este tema es un grupo que tal vez se está preguntando respecto a si hay realmente una respuesta para esta vida, si hay propósito en esta vida. Tal vez es un grupo de personas que tiene temor a la muerte. Hoy debes tomar con seriedad las palabras de Jesús. Y si las tomas con seriedad, eso te va a llevar a vivir una vida radical y a descubrir de que en Jesucristo, si te pones en sus manos, puedes encontrar una real abundancia para tu vida. Así que te quiero desafiar, si tú estás en ese grupo, a que puedas embarcarte y si quieres llamarlo como un experimento Jesús para ti, te desafío. Si necesitas más fundamentos para estudiar, hazlo. Si tienes dudas, convérsalas.
Pero Jesucristo es aquel que tiene palabras de vida eterna y que puede traerte esperanzas ahí donde no la hay. ¿Cómo vamos a responder a este Jesús?